A ver, la historia que nos contaron en la escuela, esa de los héroes y las batallas gloriosas, digamos que es solo la portada del libro. Pero, ¿y si les dijera que adentro, en las páginas que nadie lee, se esconde una trama de secretos, conspiraciones y una ambición que hoy parecería sacada de una serie? Debajo de las catedrales que vemos, de los palacios, ahí están los cimientos reales. Unos cimientos hechos de codicia, de rebeliones que fueron silenciadas, de una fe que se usó como arma y de un orden que se impuso, literal, a sangre y fuego. Hoy vamos a escarbar juntos para sacar a la luz esos cimientos ocultos, porque para entender el México de hoy, con sus fortalezas y sus grietas, es clave entender cómo nació. Quédense, porque lo que vamos a descubrir, de verdad, va a cambiar la forma en que ve nuestra historia. Vamos a arrancar con el primer pilar, el que de verdad movió todo, la codicia. Una sed insaciable, de oro, de plata, de poder. Pero claro, esa ambición necesitaba gasolina. Y esa gasolina eran cuerpos humanos. La población indígena había sido diezmada no solo por la guerra, sino principalmente por enfermedades que nunca habían visto. Los engranajes del nuevo imperio se estaban frenando. Hacía falta urgentemente una nueva fuente de trabajo forzado. Una que se pudiera comprar, vender, desechar, sin tantas complicaciones legales o morales que, con bastante hipocresía, ya empezaban a rodear a la población nativa. Este, señoras y señores, fue el verdadero motor económico de la Nueva España. Pero la pura codicia es caos, y un imperio no sobrevive en el caos. Así que al mismo tiempo que se estaba perfeccionando este sistema de explotación humana, se estaba forjando el símbolo del control absoluto, la moneda. Toda esa plata sacada con el sudor y la sangre de miles de personas tenía que ser controlada, contada y, claro, enviada a Europa. Este es el segundo cimiento, la obsesión por el orden, la imposición de un sistema económico que pudiera medir, centralizar y administrar la riqueza de una tierra que veían como un cofre del tesoro que nunca se iba a acabar. Y es aquí, justo aquí, donde la historia oficial prefiere no meterse mucho. El tercer cimiento no lo pusieron los españoles, para nada. Este se forjó en el fuego, por los pueblos originarios, la rebeldía. Miren, la conquista no fue un desfile, fue una guerra de décadas, un choque brutal de dos mundos. Y en esa guerra, los pueblos originarios nunca, pero nunca se quedaron de brazos cruzados. Se levantaron, pelearon y murieron defendiendo su tierra, sus dioses, su forma de ver el universo. Este pilar es la prueba de que el sometimiento nunca fue total y mucho menos aceptado. Y por último, el cuarto cimiento, quizá el más sutil, pero también el más poderoso, la fe. La conquista espiritual fue, de lejos, la campaña militar más larga de todas. Una fuerza que llegó con la cruz como bandera, pero que actuaba muchas veces con la mentalidad de un general. Fue un arma de control ideológico diseñada para borrar siglos de cultura. Pero también, seamos honestos, para muchos fue un refugio, una nueva forma de darle sentido al mundo después de que el suyo había sido destruido. Fue la justificación de la violencia y al mismo tiempo el origen de esta nueva cultura mestiza que hoy nos define. Codicia, orden, rebeldía y fe. Sobre estos cuatro pilares se construyó México. Entonces, ¿cómo se conectan todas estas fuerzas? Bueno, en este recorrido, primero vamos a seguir la ruta del oro, la sangre y la esclavitud, que fue el motor económico. Después veremos cómo la ambición se desbordó en una conquista que parecía no tener fin, mucho más allá de Tenochtitlán. De ahí vamos a sentir la furia de los dioses antiguos en esa gran rebelión que casi lo cambia todo. Luego nos meteremos a la batalla por las almas, la conquista espiritual, y al final nos haremos la pregunta clave: ¿cómo resuenan estos ecos del pasado en el México que vivimos hoy? Muy bien, entremos de lleno. El proyecto de la Nueva España era, antes que nada, un negocio. La corona española estaba hasta el cuello de deudas y necesitaba resultados ya, o sea, oro y plata. La urgencia era explotar las minas de Zacatecas, de Guanajuato y las tierras fértiles para la caña de azúcar. Pero para eso se necesitaban manos, miles y miles de manos. La población nativa, que había sufrido el colapso demográfico más brutal de la historia, simplemente no daba abasto. Hacía falta una solución drástica y sobre todo rentable. Y aquí la pregunta es obligada: ¿por qué traer personas desde otro continente? Miren, la excusa, la que sonaba bien, la que daban algunos religiosos como Bartolomé de las Casas, era que se hacía para proteger a los indígenas de los trabajos más duros. Pero la realidad era economía pura y brutal. Se necesitaba combustible humano para la maquinaria del imperio. Se tenía la creencia de que los africanos eran físicamente más resistentes para el trabajo matado de los ingenios azucareros y la oscuridad sofocante de las minas. La demanda fue tan, pero tan alta, que el tráfico de esclavos se convirtió en un negocio transatlántico masivo y terriblemente bien organizado. A ver, vamos a ver esta línea de tiempo con calma porque nos cuenta una historia de velocidad y de miedo. En 1517 apenas estaban asentando en el Caribe y Carlos B ya está firmando las primeras licencias. O sea, fue casi inmediato.
Para 1523 ya no son permisitos, es un contrato masivo para atraer a 4.000 personas. Pero fíjense en esto, solo 4 años después, en 1527, estalla el pánico. Se descubre una conspiración en la mismísima Ciudad de México, una rebelión planeada. Imaginen el terror de los españoles, que eran una minoría, rodeados de gente a la que habían esclavizado. Y 10 años más tarde, en 1537, otra sublevación. La respuesta fue salvaje, ejecuciones públicas y leyes que prohibían a los negros portar armas o hasta reunirse en grupos. Esto nos dice algo clave. El sistema colonial no se basaba solo en explotar, sino en un miedo constante a los explotados. Y esta cita es una joya, porque captura lo complicado que era el asunto moralmente. Por un lado, la codicia de los conquistadores, así, transparentes, sin adornos, ellos solo veían números. Por otro, el interés de los religiosos, que es una motivación mucho más ambigua. Algunos, de verdad, querían proteger a los indígenas, a quienes veían como sus nuevos conversos. Pero la solución que se les ocurrió fue reemplazar una forma de esclavitud por otra, una decisión con consecuencias espantosas. Esto nos enseña que el mal aquí no era simple, era un mal complejo, justificado con argumentos piadosos y económicos, donde gente que seguramente rezaba todos los días participaba en una de las atrocidades más grandes de la historia. Ahora, para que toda esta maquinaria de explotación funcionara, no bastaba con controlar a la gente, había que controlar la riqueza que esa gente producía. En sus primeros años, la Nueva España era un caos económico. Se pagaba con pedazos de plata sin pesar, con polvo de oro, se hacían trueques, se usaban hasta semillas de cacao como si fueran monedas. Para un imperio que quería centralizar el poder y, sobre todo, cobrar impuestos de manera eficiente, esto era insostenible. Se necesitaba un sistema, un símbolo de autoridad del rey que pusiera orden en todo el comercio. Y la solución llegó en 1535. El virrey Antonio de Mendoza, que era un administrador implacable, funda en la Ciudad de México la primera casa de moneda de todo el continente americano. Esto fue un golpe de autoridad magistral. Significaba que la plata de las minas mexicanas ahora se convertía en monedas oficiales con el escudo del rey aquí mismo, antes de irse para Europa. Ya no era solo un metal precioso, era dinero del imperio. Esto no solo estabilizó la economía, fue una declaración de intenciones. La Nueva España no era un campamento de paso, sino el corazón financiero del imperio español en América. Hacemos una pequeña pausa aquí. Esta conexión entre la riqueza que fundó un imperio y los cuerpos que fueron explotados para conseguirla es el tipo de historia que nos obliga a ver más allá de los buenos y los malos. Es la historia cruda, la que de verdad nos formó. Si creen que es vital desenterrar estas crónicas para entender quiénes somos, para sentir un orgullo basado en la verdad completa, este es el momento de apoyar. Un me gusta y un compartir son la señal para que estas historias, las que de verdad importan, lleguen a más gente, sobre todo a las nuevas generaciones que necesitan conocer sus raíces. Venga, continuamos. Uno podría pensar que después de la caída de Tenochtitlan y de fundar la Casa de Moneda, pues ya vendría un periodo de paz y de administrar. Pero fue todo lo contrario. La Ciudad de México no fue el final de la conquista, fue su base de operaciones. La ambición, alimentada por los tesoros que ya habían encontrado, se volvió insaciable. Las viejas leyendas de Europa sobre reinos perdidos y fuentes de la juventud se mezclaron con mitos indígenas y crearon un cóctel explosivo que empujó a los conquistadores hacia lo desconocido. Lo que vemos aquí es una verdadera fiebre de exploración. Imaginen la locura. Desde los puertos de la Nueva España, como Acapulco y Tehuantepec, salían barcos con destinos que hoy nos parecen increíbles. Unos iban hasta las Islas de las Especias, allá en Asia, buscando la ruta de Saavedra. Otros exploraban la misteriosa costa del Pacífico hacia el norte, descubriendo lo que hoy es Baja California. Y claro, la gran obsesión, las expediciones por tierra hacia el norte, persiguiendo el fantasma de las 7 ciudades de Cíbola, unas supuestas metrópolis hechas de puro oro y turquesas. La conquista de México no terminó en 1521, simplemente cambió de dirección. Y detrás de estas hazañas había un drama humano, casi un chisme de estado de primer nivel. La rivalidad feroz entre Hernán Cortés y el virrey Antonio de Mendoza. Y no era solo por orgullo, ¿eh? Para Cortés, cada expedición era un intento de recuperar la gloria y el poder casi absoluto que le habían quitado. Para Mendoza, era una forma de demostrarle a la corona que el tiempo de los caudillos ya había pasado y que ahora mandaba el orden del virreinato. El Océano Pacífico se convirtió en su tablero de ajedrez personal y las vidas de los marineros eran sus fichas. Esta lucha de poder definió la velocidad y la brutalidad de la expansión. Y esto nos lleva a preguntarnos algo. La historia oficial nos habla de gloria para España y expandir la fe. Pero, seamos honestos, ¿qué creen que pesaba más en la mente de un capitán en medio de un océano que no conocía? ¿La codicia pura y dura por el oro? ¿El hambre de fama, de que su nombre fuera recordado para siempre como el de Cortés? ¿O había también algo de un genuino espíritu de aventura, una creencia real en su misión divina?
Dejen su teoría en los comentarios. De verdad me encantaría leer qué es lo que piensan sobre estos personajes tan complejos. Ahora, vamos a dar un giro de 180 grados. Mientras los españoles soñaban con ciudades de oro lejanas, la tierra que pisaban empezaba a arder. El sometimiento de los pueblos del centro de México no significó la paz. En las regiones del norte, lo que hoy es Jalisco y Zacatecas, la resistencia nunca paró. Y en 1541, esa resistencia explotó en la que fue, quizá, la guerra más peligrosa para la existencia de la Nueva España, la Guerra del Mixtón. Y ojo, esto no fue una simple revuelta por impuestos. No. Fue una guerra santa, un llamado de los dioses antiguos para expulsar a los invasores. Miren con atención cómo se desarrolla esta crisis en 1541. Es que es de película. La velocidad es vertiginosa. Empieza en primavera como ataques sueltos a encomenderos. Para junio ya no son ataques aislados. Un ejército de guerreros caxcanes y zacatecos derrota a un capitán español. La alarma crece. Pero el momento que lo cambia todo es septiembre. El legendario Pedro de Alvarado, Tonatiuh, la mano derecha de Cortés, el conquistador de Guatemala, un hombre que parecía invencible, ataca al Peñol de Nochistlán. Y es derrotado, aplastado y herido de muerte. La noticia cayó como una bomba en la Ciudad de México. El mito de que los españoles eran invencibles se había hecho pedazos. La muerte de Alvarado fue un shock total. Demostró que los pueblos chichimecas, a los que los españoles a menudo veían por encima del hombro como salvajes, eran guerreros formidables, con líderes brillantes como Tenamaxtli y una estrategia militar súper efectiva. Por un momento, un breve y aterrador momento, el futuro de la Nueva España estuvo en el aire. La rebelión se extendió tanto que amenazó con llegar a Guadalajara y de ahí a la capital. La cosa se puso tan grave que obligó al propio virrey Mendoza, el burócrata, a quitarse el traje, ponerse una armadura y liderar personalmente un ejército masivo, uno de los más grandes que se habían reunido en América, para sofocar la rebelión. Así de cerca estuvieron de perderlo todo. Y bueno, mientras las batallas se libraban con espadas y macuahuitls, otra guerra, mucho más silenciosa pero igual de decisiva, se peleaba en el terreno de las ideas, en el alma de la gente. Los españoles entendieron muy rápido que con el control militar no bastaba. Para dominar de verdad había que conquistar las mentes, reemplazar una visión del mundo por otra. Y ese fue el trabajo de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos. Este fue el último cimiento que se puso y quizá el más profundo y el que más dura hasta hoy. Para entender a los frailes del siglo XVI hay que ver estas dos imágenes al mismo tiempo. Son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, a la izquierda, eran humanistas, educadores. Muchos aprendieron náhuatl, purépecha o tomí. Escribieron las primeras gramáticas de estas lenguas, rescatándolas del olvido. Fundaron escuelas, hospitales y muchas veces defendieron a los indígenas de los abusos más brutales de los conquistadores. Pero, por otro lado, como vemos a la derecha, fueron los agentes de un etnocidio cultural. Estaban convencidos de que las religiones de aquí eran cosa del diablo y se dedicaron con una pasión a erradicarlas. Quemaron códices de un valor incalculable, destruyeron templos y persiguieron a los que guardaban el conocimiento antiguo. Fueron, al mismo tiempo, protectores y destructores. Una locura. Su poder e influencia se volvieron absolutos. No solo construyeron sus impresionantes conventos encima de las ruinas de los templos prehispánicos en un acto simbólico de triunfo, también reorganizaron la vida social, el calendario, los rituales de nacimiento, matrimonio y muerte. Su poder económico y político creció tanto que se convirtieron en un estado dentro del estado y se atrevían a desafiar abiertamente la autoridad de los virreyes. A través del púlpito y del confesionario, controlaban la moral y los secretos de todos, desde el campesino más humilde hasta la familia más poderosa. No solo cambiaron una religión, cambiaron la estructura misma de la realidad para millones de personas. Y esta frase, que la dijo un fraile, es absolutamente escandalosa y reveladora. Es un desafío directo, cara a cara, a la máxima autoridad del rey en la Nueva España. Lo que Francisco de Bustamante está diciendo es, a mí, en los asuntos de la fe y de mi iglesia, no me manda usted, señor virrey. Mi autoridad viene de una fuente superior, directamente del Papa. Esto nos muestra el nivel de poder y autonomía que sentían. No se veían como simples súbditos, se veían como embajadores de un reino más importante, el reino de Dios, y sentían que su autoridad, la espiritual, estaba por encima de cualquier poder de la tierra. Y así llegamos al final de este clavado a los cimientos de México. Hemos visto cómo la Nueva España se construyó sobre estas 4 fuerzas contradictorias: una explotación económica brutal, impulsada por la codicia global; una ambición por expandirse sin límites, alimentada por mitos ciegos personales; una resistencia indígena feroz que nos recuerda que esta tierra nunca se rindió sin pelear;
y una conquista espiritual que demolió un mundo para construir otro sobre sus cenizas. Y estas 4 fuerzas, la explotación, la ambición, la resistencia y la fe, no son reliquias de museo, son, de alguna manera, el ADN con el que se construyó México. Sus contradicciones, su fuerza, sus cicatrices, todo empieza aquí. Y, con esto, la reflexión final es para quienes nos ven. De estos 4 cimientos que exploramos, la codicia por los recursos, el espíritu de rebeldía ante la injusticia, la búsqueda de un orden que a veces es autoritario, y la profunda y compleja influencia de la fe en nuestra cultura, ¿cuál de ellos sienten que tiene un eco más fuerte en nuestro presente? ¿Cuál de estas fuerzas ancestrales sigue moldeando nuestra sociedad, nuestra política, nuestra forma de ser? Los invito a dejar su reflexión en los comentarios. Si este viaje a nuestras raíces les pareció importante, compártanlo. Ayúdenos a que estas historias complejas, las que de verdad nos definen, lleguen a más personas. Sigamos desenterrando nuestro pasado, porque es la única forma de entender nuestro futuro.